de nuevo a la clase de análisis bíblico. Eso es la primera parte. Estamos ahora trabajando en el séptima conferencia, y eso es con referente a los diferentes tipos. En esta clase vamos a continuar, estamos en la parte del tabernáculo. Ahora vamos a entrar, ayer estábamos ahí dentro del tabernáculo donde está la pan de propiciación, la candelero y el incienso. Hoy empezamos con el velo, estamos en la página 81, que el hermano se nos va a ayudar a leer. Por favor, hermano Rengifo. El velo. Esto nos lleva al velo, que era una cortina pesada, algo de 4 pulgadas de grueso, unos 10 centímetros, que fue colgada entre el lugar santo y el lugar santísimo. En este lugar santísimo, que es un tipo del cielo, entraba el sumo sacerdote, o sea el pontífice, pero únicamente una sola vez al año, cuando llevaba consigo la sangre representativa, la cual rocía primero sobre el arca del testimonio, aguardando entonces hasta que éste se iluminara con la luz de Shekinat, como indicación de que los sacrificios habían sido aceptados por el Señor. En este lugar santísimo no entraba ninguna clase de luz, y el sumo sacerdote tenía que aguardar hasta que la luz Shekinat apareciera. Esto tipifica el hecho de que en el cielo no hay necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:23. Muy bien, es que de nuevo el alumbramiento de adentro de solo es de Dios. Dios es la luz del mundo. Y ahí, eso es tipo, el velo también tiene referencia a Cristo. Cristo es la cual que uno puede entrar a través hasta los cielos. Y ahí vamos ahora a ver sobre todas estas cosas fueron sombras de cosas celestiales, cosas que si nosotros así a través de el tabernáculo, el templo más tarde, Jesucristo, las formas, nosotros podemos ver que son sombras de las cosas celestiales, que es nuestro siguiente punto. Sí. Sombra de las cosas celestiales. La prueba de estas indicaciones se encuentra en Hebreos 8:5, donde nos dice que el tabernáculo fue una sombra de las cosas celestiales, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8:5. Esto nos autoriza bíblicamente a usar el tabernáculo en el sentido típico. Una descripción del mismo con la posición de todos los muebles adentro se encuentra en los capítulos 8 y 9 de Hebreos. Sí, la cosa es que fue construido y la manera que el tabernáculo con cada detalle y todas las cosas no fue simplemente alzar. Fue específicamente indicado con exactitud, porque son símbolos, son cosas, sombras de las cosas que se refiere a las cosas celestiales y cosas de Dios. Entonces el templo y el tabernáculo, ambos cosas fue cosas, sombras para mostrar cosas futuras o cosas, digamos, de la iglesia, cosas de celestiales, cosas de Jesucristo, sus sacrificios, los sacrificios que están relacionados al servicio. Eso es lo que vamos a ver ahora. El servicio del templo o del tabernáculo. Los sacerdotes servían en el tabernáculo. El sostenimiento de estos consistía de una parte de los diezmos del pueblo, pero este sostenimiento no lo recibían por el mero hecho de ser sacerdotes, porque toda la tribu de Leví se sostenía con los diezmos. Estos consistían de los impuestos cobrados a todas las demás tribus. La tribu de Leví había renunciado su herencia a favor de éstas, y como recompensa las otras 11 tribus pagaban diezmos para el sostenimiento de la tribu de Leví en su totalidad. No solamente los sacerdotes,
porque estos constituían apenas una pequeña parte de la tribu. La tribu de Leví fue compuesta de hombres, mujeres y niños. Todos estos fueron sostenidos por el diezmo. Había entre ellos aún gente mala, mentirosos, homicidas, ladrones y así por el estilo, pero todos ellos, fuesen lo que fuesen y sin tomar en cuenta su carácter, todos fueron sostenidos por los diezmos y no solamente los sacerdotes. Una cosa, eso sí es importante, porque los diezmos fue para el tribu. Hay que entender el tribu, lo que sea, lo que estaba dentro de ellos. Dentro del tribu existía el oficio de sacerdocia. Ellos se buscaba aquí para el servicio, pero los diezmos fueron dados a ellos, al tribu. Y ellos no recibió ninguna otra herencia fuera de este. Sigue, hermano. Ninguna parte de los diezmos fue entregada en el propio tabernáculo. Todas las ofrendas eran voluntarias y los sacerdotes recibían una parte de estas. Los diezmos se entregaban en el alfolí. El lugar exacto de este no se encuentra revelado, pero sabemos que no era en el tabernáculo. Por ejemplo, diezmaban su ganado vacuno y sus ovejas, y por supuesto el tabernáculo no era un corral para animales. Ok, aquí hay una astro que dice las ofrendas. Mire, una ofrenda es más allá de los diezmos. El diezmo era 10% de lo que había recibido. Entonces, este era de la ley. Ahora la gente dice, bueno, ya no estamos bajo la ley, no tenemos que pagar los diezmos. Si estamos bajo de la dispensación de la gracia, entonces deberíamos dar más de 10%. Pero las ofrendas siempre es más allá de nuestra propia obligación. Bueno, vamos a seguir con la siguiente... El alfolí. Se ve entonces que los diezmos se entregaban en el alfolí y que estos se empleaban en el sostenimiento de la tribu entera de Leví, inclusive las mujeres y niños, que de ninguna manera podían ser sacerdotes. La mayoría de los varones tampoco eran sacerdotes, y a juzgar por otros pueblos, muchos de estos no eran salvos, sino inconversos, hijos del diablo. Sin embargo, todos ellos, tanto los buenos como también los malos, se sostenían con los diezmos de las demás tribus. Queda establecido entonces como un hecho incontrovertible que los diezmos no eran para el servicio del templo. Ahora bien, las ofrendas voluntarias ya eran traídas al templo y los sacerdotes recibían una parte de ella. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Primera de Corintios 9, 13 y 14. La palabra así también quiere decir exactamente de la misma manera, refiriéndose a los que anuncian o predican el Evangelio, que éstos deben vivir, es decir, recibir su sostenimiento del Evangelio. Los sacerdotes recibían una parte de las ofrendas voluntarias del pueblo. Una cosa aquí que yo simplemente referir. Nosotros trabajamos en una obra especial en el ministerio directo de una iglesia o en el ministerio, en este caso yo estoy sirviendo a una iglesia como su misionero en Latinoamérica. Pero ¿por qué hacemos la obra? ¿Es porque alguien nos paga o porque recibimos algunas ofrendas? Yo estoy sostenido, hay otros misioneros que reciben un aporte fijo, digamos, de iglesias que se recibe un sueldo. Yo recibo solamente ofrendas de diferentes iglesias que están participando aquí en la obra, aquí en Sudamérica, en Latinoamérica. A mí me gusta esta forma porque ellos participan con nosotros en el ministerio. Yo siempre mantengo a la gente informado. Yo quiero que ellos participen activamente, que sea posible. Pero yo recuerdo cuando empecé en el ministerio y fue a visitar, predicar por invitación a una iglesia y las iglesias eran muy
formal porque en esta época no predicaba tan buena. Sin embargo, estaba necesitando practicar y ganar experiencia y ellos fueron amables. A veces yo pensaba que yo debería haber pagado a ellos para que yo lo haga el servicio, tan malo que fue. Nunca no fue malo, sino que uno como un estudiante, uno apenas empezando, un aprendiz de la palabra. Ahora todavía no he ganado suficiente experiencia de sentir completamente cómodo cuando uno está abriendo la palabra de Dios y explicarlo. Pero siempre a veces es incómodo de recibir ofrendas o un sueldo o un apoyo por lo que uno está haciendo, porque es un servicio, Dios nos ha llamado, pero nunca debería pensar así, porque es parte, Dios lo hizo provisiones y la iglesia tiene obligación de responder a su pastor y sus ministros, los que están sirviendo a la iglesia en sus diferentes capacidades, debería apoyar sus ministros, pero a veces nosotros mantenemos a ellos en la porción más flaco de la parte económica. Yo no tenía que pagar impuestos porque no he ganado suficiente plata para ofrecer o tener que pagar. O es que no siempre ha sido así, pero a veces sí. Entonces, mire, sostiene, ayuda, apoyo al ministerio. Aquí está la evidencia que Dios está de acuerdo con este. Bueno, vamos a seguir, hermano. La porción de las ofrendas voluntarias que los sacerdotes recibían se encuentra estipulada en Deuteronomio 18:3-8. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiera vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios con todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Aquí solo quiero mencionar, aquí dice las primicias de su grano. Ahí las primicias de su lana, de su grano, de las ovejas, primicio era la mejor. Generalmente muchas veces la gente le da lo que sobra a Dios. No. Debería dar la primera parte de su ingreso, dar primero a Dios lo que es de Él. Y nosotros pagamos y hacemos todo, y si nos alcanza algo, cuando pasa la ofrenda, la plata, entonces nosotros damos nuestros 5 pesitos y pensamos que estamos dando a Dios un gran privilegio de recibir mis 5 pesitos. No, dar primero a Dios, y Dios le bendice por su ofrenda que uno se va entregando a Él. Bueno, sigue, hermano. La porción exacta que el sacerdote debiera recibir fue estipulada, la cual recibía en adición al sostenimiento garantizado que todos los levitas recibían por igual. La parte designada que el sacerdote recibía en el altar fue además de su patrimonio. Léase con todo cuidado el pasaje arriba copiado de Deuteronomio. El pasaje antes referido en 1 Corintios 9, 13 y 14 se usa muy a menudo por aquellos que quisieran obligarnos a diezmar por ley, pero en realidad no enseña eso, sino lo contrario, porque este pasaje no dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen de los diezmos? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan de los diezmos, sino que de la misma manera que los sacerdotes recibían una parte de las ofrendas voluntarias,
pues así también los que anuncian el Evangelio deben recibir una parte de las ofrendas voluntarias. Muy bien, eso sí es cosas que es buena y importante. Muchas veces nosotros olvidamos enseñar nuestras propias congregaciones a responder por el ministerio y debería sostener los que son ministros en su grey, en su liderazgo, su oficio, sostenerlo correctamente y bien, y no con sobrados, sino los primicios y dar la buena a ellos. También de otra cara de hay pastores a veces que se ordeñar completamente la iglesia seco de todas las ofrendas y cosas, obligando a ellos incluso a dar a ellos más y más y más, y la gente dando y dando y dando hasta que realmente está dando a ellos en exceso. Eso es abusar, ser justo también. Bueno, vamos a seguir ahí con la siguiente parte. El diezmar es una magnífica regla para ofrendar. Este servidor no quiere dejar una falsa impresión, como que él se opusiera a la práctica fiel del cristiano de diezmar sus entradas, siempre que lo haga de su propia voluntad y no por motivo de la ley. Al contrario, estoy convencido de que la mayor parte de la gente deberíamos dar mucho más que una décima parte, pues para muchos el diezmo es demasiado poquito, pero siempre cuando uno da esa décima parte o más que el diezmo, no debe ser por la ley, porque ya no estamos bajo la ley. La ley que incluía el diezmo ha sido quitada. Colosenses 2:14-17. Precisamente por eso es que el ejemplo usado por Pablo para animarles en el sostenimiento del ministerio no fue el diezmo, sino el de la ofrenda voluntaria. Así también los predicadores deben ser sostenidos por medio de las ofrendas voluntarias. Ya hemos visto que el tabernáculo es un tipo de la iglesia, y puesto que aquel no era el alfolí, consta que los predicadores que exhortan porfiadamente que traigan los diezmos al alfolí están equivocados en pregonar que eso significa la iglesia. No se debe nunca intimidar a la gente a fin de que traigan sus ofrendas a la iglesia con el engaño de que ésta sea el alfolí. Los israelitas tenían su alfolí por allí en algún sitio, a donde llegaban con sus diezmos para el sostén de los levitas, pero las iglesias nuevotestamentarias no tienen tal cosa. Más bien, bajo el sistema del Nuevo Testamento, cada persona tiene su propio alfolí y cada cual es quien lo administra. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Primera de Corintios 16:2. Ahora bien, nótese en primer lugar que esto se refiere a cada individuo, cada uno de vosotros, y segundo, cada domingo, cada primer día de la semana, y tercero, ponga aparte algo, guardándolo. En otras palabras, bajo la dispensación cristiana, cada persona, cada individuo debe apartar algo sistemáticamente cada domingo para que haya fondos a la mano a toda hora, para la obra del Señor, porque no somos judíos, israelitas, ni estamos bajo aquella ley dada específicamente a ellas. La epístola a los hebreos fue escrita con el propósito de explicar el tabernáculo y a todas las ceremonias del mismo. Es imposible entender que esta epístola, tal como fue escrita por Pablo, a menos que tengan un conocimiento de todos los ritos y ceremonias comprendidos en el servicio del templo. En estas conferencias, los términos tabernáculo y templo han sido usados por este servidor con significados iguales, porque así es como los ve en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bueno, ahora ahí sí seguimos, o ahí se entrar en un diferente parte, todavía estamos trabajando sobre la parte de tipos, pero ahora siempre empezamos con las ofrendas que nosotros estamos trabajando. Ofrendas es la parte donde yo digo que usted sí puede entender básicamente el entendimiento, pero cuando yo tomé el clase, yo tenía que memorizar
palabra por palabra, cada uno de porque estas ofrendas se demuestran, son sombras, y siempre hoy en día hay cosas que a través de ellos nos ayuda a entender en parte la obra que Cristo hizo en la cruz. Bueno, vamos a empezar ahora. Estamos en la página 87 en este libro. Bueno, hermano. Las 7 ofrendas de sacrificios. Las 7 ofrendas eran tipos de los sufrimientos de Cristo. Cada una... Una cosa, perdón. Por favor, subraya los 7 ofrendas eran tipos de los sufrimientos de Cristo. ¿Ok? Mantenga en mente. Cada una representaba un aspecto particular de esos sufrimientos, puesto que ninguna de ellas podía mostrar todos los aspectos. Estas ofrendas se encuentran en Levítico, capítulos 1 al 6 y el 16, y en Números capítulo 19. Para tener un amplio conocimiento de estas hay que estudiar estos pasajes con sumo cuidado. Es cierto que dichos sacrificios jamás podían quitar el pecado, más bien servían de recordatorio para los salvos que los ofrecieran, a fin de que entendieran que Jesús, por venir, el Cordero de Dios, en realidad quitaba el pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10, 3, 4. El israelita que había puesto su mirada en Jesús y su confianza en el Salvador venidero, jamás pensaría que sus ofrendas le salvaban, porque entendía bien que aquellas ofrendas eran tipos, símbolos de los sufrimientos del Salvador. El israelita piadoso entendía el sentido simbólico de sus ofrendas y miraba más allá de ellas para poner su mirada en lo que tipificaban. Eso no es decir que hay gente que ser bautizado, se entra a la iglesia, pero nunca fue salvo. Hay gente que piensa que a través de la iglesia todavía yendo sus diezmos y ofrendando y todo va a lograr los cielos. Entonces, dentro de los israelitas estoy seguro que existió gente que nunca entendió completamente los ofrendas, pero era por pura ignorancia de parte de ellos, porque Dios específicamente está dando estos tipos, estas ofrendas, estos símbolos, estas demostraciones para que ellos pudieran entender. Entonces ellos entendían la parte simbólica, que corderos, estas ofrendas no fue lo que salvaba, sino era una foto, del futuro de la persona que iba a venir, el Mesías, el prometido que iba a venir y morir por ellos. Entonces, cuando ellos están sacrificando está sacrificando pensando y que ese es lo que va a venir, demostrando su fe en estas ofrendas. Bueno, seguimos. Ahora vamos a considerar las diferentes ofrendas. Todas las ofrendas señalaban al sacrificio de Cristo en la cruz. Primero, el holocausto, Levítico 1, del 1 al 9. Esta ofrenda prefiguraba el grado de sufrimiento que Jesús soportó. El animal fue quemado del todo en el fuego, tipificando así que Jesús sufrió enteramente su cuerpo, alma y mente. El Jesús entero, su alma sufrió el equivalente al sufrimiento de los condenados en el infierno. Véase Isaías capítulo 53. Él sufrió toda la agonía que una persona perdida tendrá que sufrir en el infierno, haciéndose así un sustituto cabal para el pecador. Entonces, lo primero es el holocausto. Ahora la segunda. Hay que memorizar estos. 2. La oblación de presente. Levítico 2, 1, 16. Esta ofrenda consistía en una especie de tortas o quequitos hechos de flor de harina mezclada con aceite. Una parte de las tortas fue quemada y la otra parte comida, tipificando de esta manera a Jesús, quien es el pan de vida, el pan que vino del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33. Este pan satisface tanto a Dios como también al hombre.
Es el único alimento con que la iglesia debe alimentarse, y la iglesia que se alimenta de Jesucristo, el pan del cielo, redundará en salud, fuerza y vigor. La iglesia jamás debe alimentarse con el tamo político, ni con diversiones sociales. El pan que descendió de Dios es la nutrición perfecta y suficiente para toda iglesia. Muy bien, entonces vamos siguiendo la siguiente. 3. El sacrificio de paz. Levítico 3:1-17. Esta ofrenda consistía de un animal, una parte del cual fue quemada y otra parte comida, para tipificar en esa forma la paz establecida entre Dios y el hombre, en el lugar de la enemistad que antes existía. Ahora hay paz y amistad. Nadie se sienta a la mesa para comer junto con un enemigo conocido. En el sacrificio de paces, la parte quemada representaba a como si Dios la comiera, y el sacerdote se comía la otra parte, demostrando así la paz establecida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Muy bien, ahí son 3, vamos siguiendo, ahí sí, leyendo. Sigue 4. leyendo, hermano. La expiación del pecado. Levítico 4:1-21. Esta ofrenda es muy parecida al holocausto. Tipifica a Cristo en el aspecto de su sufrimiento por los pecados ignorados, pecados cometidos sin darse cuenta, por el pecado en esencia o principio, lo cual a veces es llamado el pecado adánico o naturaleza adánica. También es conocido por el término pecado inherente o pecado original, y algunos lo llaman la depravación hereditaria, puesto que Jesús murió por esta condición de depravación hereditaria o pecado original. No se perderá ningún infante, ni ningún enajenado, o simplemente porque la muerte de Cristo está de por medio para cubrir todos los pecados de ellos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primera de Timoteo 4:10. Por vía de explicación, en griego hay dos palabras que se traducen hombre. Una quiere decir varón para distinguirle de la mujer, pero la otra, que es usada en este pasaje, quiere decir el género humano, que incluye a toda la raza. Esta expiación de pecado entonces tipifica a Jesús muriendo por todos los pecados cometidos inconscientemente, y desde luego están incluidos los pecados de todos los infantes. 5. La expiación de la culpa. Levítico 5:1-19, 6:1-7. Es un hecho que el pueblo de Dios siempre comete pecado después de ser salvado. Aunque no quiera, esta expiación de la culpa tipificada a Jesús en el aspecto de su muerte por los pecados de su propio pueblo, cada uno de nosotros es consciente del hecho de que pecamos, pues dice la Escritura así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Pero como nos afecta eso a nosotros que somos cristianos, ¿seremos condenados al infierno por nuestras iniquidades? Ciertamente que no, porque el sacrificio de Cristo incluye también los pecados de su pueblo. Así que en lugar de condenar a su propio pueblo al infierno por causa de sus iniquidades, éstas quedan imputadas o atribuidas a Cristo. Véase Romanos 4:1-8. 6. La vaca bermeja o alazana. Números 19:1-10. Esta ofrenda no se lleva a cabo en relación con el tabernáculo, sino que el animal fue sacado fuera del real, donde lo mataban y quemaban del todo. La ceniza entonces fue recogida y guardada en un lugar limpio, y sucedía que cualquier viajero que estuviera lejos del tabernáculo y no pudiera ofrecer los sacrificios corrientes, podía tomar de aquella ceniza y mezclar con agua viva, derramándola entonces delante del Señor. Esta bella ofrenda tipificaba a Jesús salvando a los que no tienen ninguna conexión con la iglesia, es decir, los que están lejos del tabernáculo, a solas con Dios. Esto demuestra en tipo que la salvación no está ligada a la iglesia, sino que uno puede salvarse en cualquier lugar, en cualquier tiempo. 7. Yom Kippur. Levítico capítulo 16. Este es el nombre hebraico del sacrificio anual, en el cual el sumo sacerdote, el sacerdote ungido, versos 32, llevando la sangre representativa se metía detrás del velo al lugar santísimo, y hacía expiación primero por sí mismo y después por todo el pueblo que había ofrecido sacrificios.
El sumo sacerdote, pontífice en el Nuevo Testamento, es un tipo de Cristo, y por consiguiente esta ofrenda demuestra cómo el sacrificio de Cristo se llevó a cabo en la tierra, y nuestro pontífice Jesús presentó su sangre derramada en la tierra, en el lugar santísimo, en el mismo cielo, para hacer expiación por nosotros. El sacrificio por nuestros pecados se hizo aquí en la cruz, pero la expiación se hizo en el cielo. Jesús murió por todos aquí en la tierra. Por los que aceptan su sacrificio, Él hace la expiación de sus pecados. Se ve entonces que el sacrificio es universal para todo el mundo, pero la expiación es particular y se limita a los individuos que aceptan el sacrificio. Muy bien, ahí sí son los siete ofrendas que fue dado en el tabernáculo, y eso sí son en parte aquí de su carta, su diagrama en el final. Aquí es parte de la memorización. Se habla otra vez de la sombra, el altar, el tipo de Cristo sobre la cruz, la lavacro, tipo del lavamiento espiritual. El pan de propiciación es la Santa Cena, la Cena del Señor, dentro de la membresía de la iglesia. Candelero es la palabra de Dios, da a luz adentro. Yo estoy aquí en el final para que ustedes se vayan siguiendo mirando. El incenso, las oraciones de los santos, el tabernáculo, a tipo de la iglesia hoy en día. El lugar santísimo es el tipo del cielo, el trono de Dios. Y ahí está en la siguiente columna, son los 7 columnas, o los 7 ofrendas: el holocausto, oblación de presente, sacrificio de paces, expiación de pecado, expiación de culpa, la vaca alzada y Yom Kippur. Ahora vamos a ver, nosotros tenemos todavía unos minutos. Vamos a ver, tenemos como 10. Estamos faltando muy poco, pero vamos a entonces simplemente empezar aquí. Vamos a leer el resto de y creo que tenemos, aunque se pasa un poco el disco o esta clase, vamos así con terminando y hacer una conclusión. Bueno, hermano. Todas las ofrendas señalan a Cristo. Todas y cada una de estas ofrendas señalaban al sufrimiento de Jesús sobre la cruz. Sumadas, forman un cuadro completo de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Un cuadro compuesto. Por lo tanto, leemos en Hebreos 10:14 lo siguiente: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda perfecta del Cordero de Dios, que jamás tiene que ser repetida, porque Cristo la hizo una sola vez para siempre, y su eficacia continúa para siempre. Por consiguiente, una vez que uno esté bajo la sangre de Jesús, siempre está bajo la sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Es falsa la idea de que uno pueda volver a salvarse una y otra vez, aunque hay quienes erróneamente crean así. Hay una sola salvación, la cual perdurará para siempre. No se salva a nadie tampoco a plazos, o sea, por abonos a la cuenta, porque desde el preciso momento en que nos salvamos, somos completa y enteramente salvos. Ahora, resumiendo, nadie jamás se salvó por medio de las ofrendas judaicas, pues éstas servían únicamente como recordatorios del Salvador, quien al hacer su ofrenda la hizo tan completa como para perdurar a través de toda una vida. Mediante esta ofrenda somos perfeccionados para siempre, y no tan solo por unos pocos días o años. Los beneficios de la sangre de Cristo permanecen con nosotros a través de toda la vida. Esto nos proporciona una seguridad maravillosa y una consolación preciosa. La victoria. Todo cuanto fue demostrado en aquel entonces por medio de tipos y sombras, ahora ha llegado a ser muy real a cuantos de nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, y es más, una gloriosa victoria nos queda por delante. Josué fue un gran caudillo que llevó a los israelitas a conquistar la tierra prometida.
Palestina. Todo esto es un tipo del reino milenial de Cristo sobre la tierra. Desde la caída del hombre, la tierra ha quedado bajo la maldición por motivo del dominio del diablo sobre ella. Pero viene la hora cuando el diablo será despojado de su poder y los santos reinarán con Cristo sobre la tierra. La victoria final. Como antes se dijo, la conquista de Palestina por Josué fue un tipo de la segunda venida de Jesús a la tierra, para conquistarla y establecer sobre ella su glorioso reino. La conquista de Palestina no puede representar el cielo, porque cuando lleguemos allá no habrá enemigos que conquistar. Un glorioso reino de Cristo con sus santos por 1000 años se enseña claramente en la Biblia. Los siguientes pasajes de la Escritura describen esta victoria final. Estos deben ser aprendidos de memoria. Además de ser un buen ejercicio espiritual, el aprender estos pasajes le establecerá a uno en la doctrina de la victoria final. Mateo 1:21, Isaías 11:1 al 16, Isaías 2:1 al 5, Isaías 65:17-25, Daniel 7:9 al 14, Apocalipsis 5:9, Apocalipsis 11:15. Con el término milenio queremos decir 1000 años, que serán de victoria sobre la tierra. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. El juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:11-15. Después del reino de Cristo sobre la tierra por 1000 años, seguirá el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:11-15. La gloria final del reino se encuentra pintada para nosotros en Apocalipsis 22:1 al 10, Primera de Corintios 15:24-27 y Primera de Corintios 15:28. Entonces Dios será el todo en todo. Mientras quedamos esperando, oremos por la pronta venida del gran conquistador. Muy bien, gracias hermano. Así nos termina este libro. Quiero recordar a ustedes, primero, que hay, al final de cada una de estas discusiones hay cuestiones que ustedes sí necesitan contestar, y hay que presentar al campus más cercano, o yo lo acepto. Si usted lo presenta a su pastor de su iglesia, y que él me da una constancia, se puede escanear aprobación del pastor, para que yo sé, no estoy no creyendo en usted, sino es para que él se chequee las respuestas en Usted tiene que memorizar toda la carta. También yo lo acepto un pastor que se le documento. Eso no es trampa, nosotros no vamos a hacer trampas, es por su bien, no engañe a sí mismo, pero yo necesito saber que usted sí lo hace
cuando yo lo tengo aprobado, que usted lo ha memorizado, entonces eso ya es parte de su nota. Pero simplemente la única pregunta es si ha memorizado y hay la constancia. Lo otro, en la internet, o si no tiene internet, hay que hacernos entender para que nosotros hacer llegar a ustedes las preguntas, que son múltiples, y usted tiene que tomar los exámenes de y inmediatamente va entrando en su nota. Así que la internet, en ese sentido, y creo que estoy correcto, ¿no es cierto, hermano? Sí, es que tenemos el ingeniero de sistemas aquí con nosotros hoy. Entonces, lo que una vez usted toma el examen, ahí una vez está calificado, usted puede saber, puede entrar otra vez en la página suyo que está dedicado a suyo y saber cuál es su nota. Si acaso no le gusta, entonces hay algunos exámenes que uno puede repetir, pero no todos. Entonces, ser seguro antes que usted toma sus exámenes, y va a entrar y eso va a ser su nota final. Entonces, nosotros no tenemos control de solo que ahí usted mismo se va chequeando y tiene un límite de tiempo de cuánto tiempo puede tomar. Según es su nota que nosotros podemos dar. De todas formas, queremos desear que ustedes grandes bendiciones. Solamente es un clase resumen. La mayoría de está aquí en este libro, lo que estamos viendo. El examen también va a estar ubicado sobre este libro y no hacemos más trampas. No, nosotros no somos tramposos, sino que queremos que usted entiende bien Ahora, una vez usted tiene la primera parte y la segunda parte para memorizar versículos. O sea que, pero antes que usted puede recibir nota, entiende bien, antes que usted puede recibir nota final de análisis bíblico, tiene que haber visto y memorizado toda la carta, respondido todas las cosas que están ahí en y que está sustantivo. Tiene que leer y cumplir según el profesor, lo que él dice aquí en el profesor Plácido Torres, y sus exámenes, el examen que él exige por su clase. Yo estoy respondiendo por la parte mía. Entonces hay que mirar a ver cómo es el examen de él, pero él lo explica como yo. De todos modos, usted no puede tener un grado sin memorizar estos versículos y saber esta carta, punto aparte. Entonces no quiero que nadie me viene después diciendo que no sabía las reglas. Así es, de esta clase. Entonces es difícil, yo sé, pero yo tenía que hacerlo. Yo no estoy pidiendo algo que no lo había hecho yo mismo. Entonces, hermanos, hemos largado un poco pero eso es el final de este curso. Esta parte, la parte que pertenece a mí, y yo realmente agrado y gracias por haber permitido a mí participar en sus preparaciones, y ojalá que tenemos oportunidad en otros estudios para estar contigo. Que Dios le bendiga, que dar grandes bendiciones en la vida suya.